Muchas personas se acercan a Dios, se presentan delante de Él, lo buscan y aparentemente se ven muy devotas, muy sinceras, pero con todo hay algo que debemos aprender y entender muy bien. Dios no solamente se queda con las apariencias, Él va más allá. Él mira las intenciones del corazón. Él no solamente ve lo que hacemos, Él mira también por qué hacemos las cosas. En este caso, ¿qué nos mueve a buscarlo? Él mira qué motiva tu devoción al Señor. Y quisiera comenzar con un verso que encontramos en 1 de Samuel, capítulo 16, verso número 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Como les decía, el Señor no se queda con las apariencias. Aquí el profeta Samuel fue enviado de parte de Dios a la casa de Isaí de Belén. Pues el Señor le dijo: entre sus hijos me he provisto el que será el rey de Israel. Y cuando vio a uno de ellos, al mayor, lo vio grande, lo vio fuerte, lo vio bien parecido, lo vio rubio, lo vio muy apuesto. Y dijo: de cierto, este debe ser. Y ya lo iba a ungir cuando Dios le dice estas palabras que encontramos en 1 Samuel 16, 7. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. El hombre mira lo que tiene delante de sus ojos. Se queda con las apariencias, pero yo no solamente miro las apariencias, yo no solamente miro lo externo, yo miro el corazón. De la misma manera, muchas personas se pueden presentar delante de Dios y verse aparentemente muy devotas, pero Dios mira el corazón, como podemos también verlo aún durante el ministerio de Jesús. Si leemos en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, tenemos: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Aquí Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Durante esta fiesta tenían que subir todos los israelitas de todo lo largo y ancho del territorio de Israel, y aún de fuera de las fronteras de Israel, tenían que ir a Jerusalén. Todo el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Era una de las fiestas principales donde siempre tenían que ir a Jerusalén. Entonces, habiendo en la ciudad de Jerusalén un gentío, mucha gente, Jesús comenzó a hacer milagros, señales, maravillas, sanidades. Y encontramos que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre. Pero, ¿qué nos dice? Que Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. No tenía necesidad que nadie le dijera cómo eran las personas. Él sabía y sabe lo que había y hay en el hombre. Justo como leímos anteriormente, en el verso anterior.
Entonces podemos encontrar que todas las personas que veían a Jesús aquí en Jerusalén, todos estaban contentos, todos lo aclamaban, lo reconocían, lo alababan, lo aceptaban, todos creían en él al ver las señales que hacía, todos estaban emocionados, todos decían, nunca se ha levantado profeta como él, nunca hemos visto cosas como las que él ha hecho. Jesús tenía mucha aceptación, pero con todo, Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de las personas y se daba cuenta que sí, si bien lo aclamaban, lo alababan, creían entre comillas en él, lo reconocían, lo aceptaban, él conocía el corazón de las personas y se daba cuenta que todo era superficial, aparente, convenenciero. El hecho que estaban emocionados solamente por el momento, por lo que estaban viendo en ese momento, una emoción pasajera y nada más. Más adelante podemos leer que cuando Jesús estaba ya para darse a conocer, poco después de haber sido bautizado, Juan el Bautista, su precursor, lo presentó con sus discípulos. Y encontramos que 2 de los discípulos de Juan fueron tras Jesús, comenzaron a seguirle. Y él les hizo una pregunta en la que debemos meditar por un momento. En Juan 1, versículos 35 al 39, tenemos las siguientes palabras. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Ok, como les decía, Juan estaba con 2 de sus discípulos. Al siguiente día que Jesús fue bautizado, y entonces andaba Jesús por ahí caminando, y Jesús Juan el Bautista llama a sus discípulos, hey, vengan, miren, Él es el Cordero de Dios, Él ese que va ahí caminando, Él es el Cordero de Dios, a Él le vine yo a preparar el camino. Entonces los discípulos de Juan hicieron lo que era correcto. Le dijeron a Juan, gracias por este tiempo que estuvimos contigo, aprendimos, gracias por habernos llevado al arrepentimiento. Quizá lo abrazaron y se despidieron de él con mucho aprecio y dijeron, vamos en pos de Jesús. Fueron corriendo a Jesús y cuando Jesús sentía que ya se estaban acercando a él, se voltea y les dice, ¿y ustedes qué? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Por qué vienen detrás de mí? En la Escritura encontramos que Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? Pero Jesús, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué buscan de mí? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Qué los motiva a venir detrás de mí? ¿Por qué se interesan en mí? Ahora, para este momento debemos comprender que Jesús no había hecho aún ningún milagro. No había predicado públicamente, no había realizado ninguna señal ni sanidad. Entonces estos discípulos de Juan le respondieron a Jesús, lo que queremos saber es, ¿dónde moras?
Ellos querían ver, saber dónde moraba Jesús. Miren que miles se acercaron a Jesús durante su ministerio y llegaban para pedirle un milagro, para pedirle una sanidad. Y de allí recibían el milagro, la sanidad y se iban. Y hasta ahí llegaba todo. Muchos ni siquiera le daban las gracias, como los 9 leprosos. Recordarán el relato de los 10 leprosos, 10 fueron sanados y solo uno regresó a darle gracias. Y Jesús dijo, solamente uno vino a dar gracias. Muchos ni gracias le daban. Pero estos discípulos, estos que fueron discípulos de Juan, se le acercaron y dijeron, Señor, queremos conocerte en la intimidad de tu morada. Queremos saber dónde moras. No buscamos que nos des algo. No buscamos lo que nos puedas dar. Estos discípulos se estaban interesando en Jesús, en dónde moraba Él. Querían estar con Él en la intimidad de su morada. Y nos dice que se quedaron con Él porque era como la hora décima. La hora décima, en este caso, la hora décima del día, que venían siendo las 4 de la tarde. La hora empezaba para Israel a las 6. A las 6 de la tarde empieza el día para Israel. 6 de la tarde y así. Entonces, la hora décima, en este caso, venían siendo las 4 de la tarde. Pero encontramos que no solamente se quedaron con Él esa tarde o noche, sino que se quedaron con Él para siempre. De hecho, uno de estos 2 discípulos era Andrés, el hermano de Pedro. Pero Jesús se interesa mucho y debemos entender por qué le buscamos, por qué nos acercamos a Él. En este Evangelio de Juan encontramos que uno de los relatos de Jesús, una de las primeras palabras de Jesús fue esa. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué vienen detrás de mí? Ahora quiero hablarles sobre un relato muy triste de unos que se acercaron a Jesús y aparentemente mostraban una devoción muy grande, pero falsa. Y lo encontramos un poco más adelante en el Evangelio de Juan. Vamos a ver en Juan capítulo 6, versículos 1, 2 y 5 de momento. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Amén. Encontramos que Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, al lado de Tiberias. Vamos a presentar una imagen del mar de Galilea. Encontramos que el mar de Galilea es como un tipo óvalo, pero de este lado tiene como como un chipote, si lo puedo decir así. Tiene como un chipote hacia un lado. Y bueno, en la parte de abajo de esa protuberancia está Tiberias.
¿sí? Jesús cruzó del norte del mar de Galilea hacia Tiberias y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Pero estando ahí en Tiberias, encontramos que eran muchos. Jesús vio que eran muchos. Los discípulos le habían dicho a Jesús: Señor, ya se está haciendo tarde, despide a la multitud. Pero Jesús les dijo no. Él sintió compasión de la multitud y les dijo: no, denles ustedes de comer, como encontramos en Mateo 14, del 14 al 16. Pero era muchísima gente, miles de personas. Y ya encontramos aquí en Juan 6:5 que Jesús sabía lo que él iba a hacer. Pero en Juan 6:5 él le dice a Felipe: ¿dónde vamos a conseguir pan para alimentar a todas estas personas que estaban con él en Tiberias? Vamos a seguir con la lectura, pero vamos a brincar a Juan 6, del 8 al 14. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Muy bien. Jesús le dijo a Felipe: Felipe, ¿dónde vamos a conseguir pan para que coman todos estos? Y en eso Andrés llega y le dice: Señor, aquí nadie trae comida más que un muchacho. O al menos nadie ofreció su comida más que un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Pero no es nada para tantas personas. Nos dice que eran 5,000 varones, sí. Y en un pasaje paralelo nos aparece 5,000 varones sin contar mujeres y niños. Entonces Jesús dijo: está bien. Cada uno traiga una cesta. Y llegaron con las cestas y Jesús partió los panes y los peces. 5 panes divididos en 12 pedazos. Y le echó un pedazo a la cesta de cada discípulo. Y los discípulos, podemos imaginar, los discípulos, ¿qué? ¿Qué está haciendo? Y luego los peces, 5 panes y 2 peces. 2 peces, cada pez lo tenía que partir en 6 pedazos. Y echa un pedazo en cada canasta de los discípulos. Y Jesús les dice a los discípulos, para este momento los discípulos no eran unos hombres de una gran fe. Y nunca habían visto a Jesús hacer algo así. Y traían su canasta con un pedacito de pez y un pedacito de pan. Y les dijo: vamos, les van a dar de comer a la multitud. Qué ridículos debían sentirse los discípulos de pensar que iban a repartir eso entre tanta gente. Entonces Jesús levanta las manos y empieza a orar a su Padre.
y le da gracias a su padre por la comida, y los discípulos están con sus canastas sintiéndose muy ridículos. Y en medio de esa oración, los discípulos, me los imagino haciendo esto, ¡pum!, que les ganó el peso inesperadamente, les ganó el peso de sentir que de repente esa canasta se llenó de panes y de peces. Entonces llevaban los panes y los peces a las personas, y las personas todos sacando, y el milagro continuaba porque todos sacaban, y la canasta nunca se vaciaba. Entonces todas las personas aclamaban a Jesús, todas las personas alababan a Jesús, estaban impresionados y dijeron: este debe ser el profeta del cual habló Moisés. Profeta como yo les levantará el Señor, como nos dice Juan 6:14. Bueno, después de esto, encontramos que ya anocheciendo, Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes adelántense. Ustedes adelántense, tomen la barca y adelántense. Entre tanto que yo subo al monte y oro. Yo los alcanzo. Bueno, quizás los discípulos pensaban que Jesús los iba a alcanzar caminando, rodeando el mar de Galilea. Entonces, pues dijeron: pues vamos. Y vamos ahora a leer en Juan capítulo 6, versículos 16 al 26. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén. Ok, voy a explicar esta porción. Entonces tenemos que Jesús le dijo a sus discípulos: adelántense entre tanto que yo voy y oro. Eso lo encontramos en un pasaje paralelo a este que tenemos en Juan. De hecho, este relato lo tenemos en los 4 evangelios. Entonces, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, como podemos leer aquí en Juan 6:16. Entraron en la barca y cruzaron el mar hacia Capernaum. Ahora, quiero destacar que el mar de Galilea, en sus partes más largas y anchas, la parte más larga tiene 21 kilómetros de largo, y en la parte más ancha tiene 12 kilómetros a lo ancho.
pero en la parte más ancha. Ahora, no cruzaron el mar, digamos, de norte a sur o de este a oeste a todo el mar, pero sí cruzaron una parte del mar, la parte de la protuberancia del mar de Galilea, toda vez que en la parte de abajo de la protuberancia está Tiberias y en la parte de hasta arriba, al norte del mar de Galilea, está Capernaum, y junto a Capernaum está Genezaret, que aparece en los otros relatos de este mismo, de este mismo evento. Bueno, iban cruzando esa protuberancia que podrán ver ahí en la proyección de Tiberias, de regreso a Capernaum, de donde partieron. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. En el mar de repente se levantó un gran viento. Habían remado de 25 a 30 estadios. En la medida de un estadio bíblico es aproximadamente 185 metros. 185 metros. De tal manera que ellos debieron de haber remado de 4.6 kilómetros a 5.6 kilómetros aproximadamente. Debió de haber sido la mitad del trayecto de esa parte que ellos cruzaron. Ellos debieron cruzar aproximadamente 10 kilómetros. Esa protuberancia que hay en el óvalo del mar de Galilea. Entonces, es más, en otros pasajes paralelos dice que estaban en medio del mar. Estaban en medio del mar. Sí, estaban en medio de esa área que ellos cruzaron. Iban a medio camino. Entonces fue cuando Jesús empezó los alcanzó caminando sobre el mar, llegó con ellos. Claro, aquí en este pasaje se omite cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo que tenemos en Mateo capítulo 14, pero bueno, Jesús sube con ellos a la barca. Entonces llegaron del lado de Capernaum, al norte del mar de Galilea, y encontramos que al día siguiente las personas que habían ido todas esas personas vinieron de muchos lados buscando a Jesús. Encontramos que fueron persiguiendo a Jesús hasta Tiberias. Muchos venían de Capernaum, de donde Jesús venía, y otros de otros pueblos ahí cercanos venían persiguiendo a Jesús, soportando el sol con largas caminatas, como podemos leer en Mateo capítulo 14, versículo 13, en Marcos 6:33. Y también venían buscando a Jesús navegando, unos navegando, otros con largas caminatas, pero iban soportando el sol, iban en pos de él para alcanzarle. Entonces, aquí en este mismo pasaje, en Juan 6, por el verso 18-19, encontramos que al día siguiente la gente del otro lado del mar, los que se habían quedado en Tiberias, se dieron cuenta que la noche anterior solamente había una barca y que los discípulos se habían ido en la barca, que Jesús no se había ido con ellos. Pero a la mañana siguiente ya habían llegado varias barcas a Tiberias. Entonces, al darse cuenta que Jesús no estaba allí, ellos dijeron, vamos a seguirlo, vamos a buscarlo. Queremos seguir con él, queremos estar con él.
No está aquí ni Jesús ni sus discípulos. Entonces aprovecharon todas las barcas que llegaron esa mañana y se subieron a las barcas, unos en las barcas, otros caminando, rodeando el mar de Galilea, y todos fueron de regreso otra vez a Capernaum, donde Jesús estaba. Entonces llegaron finalmente a Capernaum, encontraron a Jesús. ¡Qué devoción! ¡Qué devoción! Soportando tierra y navegando y caminando y buscando a Jesús, soportando el sol y soportando hambre y bueno, iban en pos de él. ¡Qué devoción! ¡Qué entrega! Finalmente llegan con Jesús, muy probablemente jadeando. Jesús, ¿a qué hora llegaste? Te estamos buscando desde hace rato. Pero qué bueno que ya te encontramos. Oh, te queríamos ver. Queríamos estar contigo. Oh, pero ya llegamos. Estamos contentos de que ya estamos aquí contigo. ¿Cuándo llegaste? ¿A qué hora llegaste? Y Jesús tuvo que ubicarlos. Tuvo que dejarles claras las cosas. Tuvo que hablarles la verdad para que no se engañaran más. ¿Y qué les dijo Jesús? Lo que tenemos en Juan 6:26, 25, 26. ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Quería aclararles las cosas. ¿Para qué? Para que no vivieran un engaño. Porque cualquiera podía haber pensado que qué devoción tan grande la de ellos. Pasando mar y tierra. ¡Qué devoción! ¡Qué entrega! ¡Qué deseos de Jesús! ¡Qué sinceridad! Pero Jesús no quería que ellos se engañaran, ni nosotros. No quería que ellos vivieran un engaño y pensaran que estaban bien. Él veía las intenciones del corazón. Y Jesús les dijo, en otras palabras, ustedes me buscan por lo que yo les puedo dar. Ustedes no se interesan en mi mensaje. Ustedes no se están interesando en lo que yo quiero sembrar en su corazón. Dice las señales, pero las señales tienen un significado. Ustedes no se interesan en lo que yo les quiero sembrar. Ustedes no se interesan en mí, ni en mi palabra, ni en lo que quiero sembrar en su corazón. A ustedes lo único que les interesa es lo que puedan recibir de mí, lo que yo les pueda dar. Es algo que debemos comprender muy bien. Ahora quiero hablarles de 3 grados, 3 niveles de devoción al Señor. 3 grados de aquello que nos motiva a buscar al Señor. 3 grados de desarrollo espiritual. A estos les llamamos tríadas. Tríadas, grados de desarrollo espiritual que encontramos constantemente en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2, 12 al 14 nos habla de hijitos, jóvenes y padres, hablando en su desarrollo espiritual.
En Apocalipsis 17:14 nos habla de llamados, escogidos y fieles. En Éxodo capítulos 26 y 27 se nos habla de en el tabernáculo las tres partes del tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En Mateo capítulo 13, versículo 8, se nos habla del fruto que da la buena tierra, a 30, a 60 y a 100 por uno. En Deuteronomio 16:16 se nos habla de las tres fiestas principales de Israel: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que también son llamadas, la Pascua es llamada también la fiesta de los panes sin levadura, Pentecostés es llamada la fiesta de las semanas, y Tabernáculos es llamada la fiesta del fin de año o la fiesta de la cosecha. Y así tenemos muchas más tríadas en la Escritura, pero solo por mencionar algunas. Y estos mismos tres niveles los encontramos en el Cantar de los Cantares, un libro maravilloso de la Biblia que lamentablemente llega a haber aún teólogos que consideran que es un libro que no va al caso en la Biblia, porque habla de la relación de amor entre Salomón y la Sulamita. Pero es un libro que tiene grande riqueza y enseñanza, grande revelación para los creyentes, pues esta relación de amor entre Salomón y la Sulamita es un tipo, es una figura, es una sombra de la relación de amor entre Cristo y su esposa, que es la iglesia. Y en este caso voy a hablarles de tres niveles de devoción al Señor en Cantares, de desarrollo espiritual, de aquello que motiva nuestra devoción al Señor. El primer nivel, que correspondería en las tríadas a la de un hijito, un bebé, creyentes del atrio, lo tenemos en Cantares 2:16. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Mi amado es mío y después yo suya. Este es el nivel de un hijito. Este es el nivel de un niño espiritual. Y Pablo nos habla en Gálatas 4:1 que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. Es salvo, pero es como un esclavo, como los que están esclavos en el mundo. Aunque es salvo, señor de todo, pero no se trata de quedarnos niños. No se trata de quedarnos en esa condición. Se trata de crecer, se trata de avanzar, se trata de desarrollarnos. Pero, ¿qué dice Cantares 2:16? Mi amado es mío y yo suya. Es la actitud de que primero Cristo es mío y después yo soy de Él. Primero quiero que Cristo me bendiga, me dé, me toque, me sane, me provea, me cuide, me responda, me ame. Primero quiero que Él me muestre su compromiso conmigo y después yo soy de Él. Y entonces yo le voy a buscar. Pero primero que Él me toque. Primero que Él me bendiga. Primero que Él me demuestre su compromiso conmigo. Tal vez muchos no lo dicen tan abierta y directamente, pero esa es su actitud. Primero que Él me demuestre que Él es mío.
y después yo seré de él. Es una actitud un tanto condicionante. Condicionante, que pone condición. Que primero Cristo me bendiga. Y entonces yo voy a ser devoto a Él. Yo lo voy a buscar. O siempre y cuando Cristo me bendiga, yo voy a ser devoto a Él. Yo lo voy a buscar. Mi amado es mío. Número 1. Y después, yo soy de Él. Con esta actitud muchos llegamos a Cristo. Y Él en su benignidad, paciencia y longanimidad, como nos dice Romanos 2:4, lo llega a aceptar de principio. Pero no para que nos quedemos en esa actitud y condición. En ninguna manera. Es la actitud, como decía, en las tríadas, del hijito, de un bebé. Pensemos por un momento en un bebé que exige y grita llorando. ¡Tengo hambre! Bueno, el bebé solo grita. Pero en su grito, ¿qué está diciendo? En algún momento, ¡tengo hambre! Y corre el papá, corre la mamá a prepararle su biberón, su mamila o como lo conozcan, y le prepara y ya se lo dan. Se bebe toda su mamila y entonces ¿qué hace el bebé? Le da una sonrisota al papá, a la mamá, y al papá, a la mamá se siente feliz. Después, y corre el papá, corre la mamá. No, pues ya comió y ya lo hicimos repetir. ¿Qué tiene? Ese grito significa, me hice popó. Hay que cambiarlo. El papá, la mamá lo tienen que atender, lo cambian, y después, ¿qué dice el bebé? También yo soy tuyo. Pero, ¿qué dice primero el bebé? ¡Ah! Mi papá es mío, mi mamá es mía, me tiene que atender. Y después, yo le voy a dar una sonrisita. Pero si no me atiende, no hay sonrisita. Si no me da de comer, si no me cubre, si no me cambia el pañal, si no, no hay sonrisita. Primero atiéndeme, papá, mamá. Y después, yo te recompenso. Es la actitud de un niño, de un bebé. Es la actitud de un creyente del atrio, que no ha crecido, no se ha desarrollado y necesita crecer. No puede quedarse así. El Señor no acepta que nos quedemos en esa situación. Segundo nivel. Cantares capítulo 6, verso 3. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Amén. ¿Cuál es la diferencia? En el verso anterior, mi amado es mío y después yo soy de él. Aquí invierte las cosas. Este es el nivel, como diría el apóstol Juan, en 1 Juan 2:12 al 14, de los jóvenes en Cristo. Del joven que ya ha crecido un poquito más, ha madurado un poquito más, ha entendido un poquito más las cosas.
que no puede llorar y gritar y exigir a su papá para conseguir las cosas, a su mamá para conseguir las cosas. Es como el joven en lo natural que le dice al papá, papá, te voy a lavar el carro. Y el papá se queda, ¿qué? ¿Qué le pasará? Mamá, te voy a ayudar a lavar los platos. Y la mamá se queda como espantada. Papá, ¿quieres que te corte las uñas de los pies? Papás, les voy a hacer yo hoy la cena. Y entonces, ¿qué dice el papá? O la mamá, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres? Algo quieres tú. ¿Qué sucede contigo? Precisamente hace poco, una de mis hijas estaba muy solícita. Papá, te ayudo en esto, te doy esto, te hago esto. Yo le dije, bueno, a ver, dime qué es lo que quieres. ¿De qué se trata? ¿Qué me vas a pedir? Es la actitud de un joven. De alguien que ya ha crecido más, alguien que ha madurado más, que dice, primero yo voy a complacer a mi padre o a mi Señor, y después que Él me complazca a mí. Aquí es donde el creyente dice, no le voy a exigir al Señor. Primero yo voy a buscarlo. Primero yo debo ser devoto a Él. Primero yo le voy a mostrar que lo amo, para que después Dios me bendiga. Y Dios me tiene que bendecir. Y me va a bendecir. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es el que dice, yo me voy a comprometer con Dios. Y entonces que Él se comprometa conmigo. Él se va a comprometer conmigo. Voy a esperar que Él me bendiga. Voy a esperar que Él me toque. Bueno, ya he entendido un poquito más las cosas. Pero el tercer nivel es diferente. Es diferente que el primero. Mi amado es mío primero. Él que me complazca primero. Y después yo voy a ser devoto a Él. El segundo nivel. Yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Sí, yo voy a complacer a mi amado. Yo voy a buscar al Señor. Me voy a comprometer con Él, porque también Él se comprometa conmigo. Espero que Él lo haga. Pero el tercer nivel de devoción al Señor es el supremo. Es el nivel de Cristo, al cual somos llamados. Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Este es el nivel supremo. Este es el nivel de madurez espiritual. El de Cristo es donde no hay condiciones. Aquí es una total entrega del creyente a su Dios. Aquí el creyente le dice al Señor, Señor, yo me debo a ti. Soy tuyo. Me has salvado, me has perdonado, me has bendecido tanto ya. Y siempre te necesito y te necesitaré. Tú conoces mis necesidades, pero no hay más condiciones, Señor. No hay más condiciones. No hay más exigencias. Señor, no hago las cosas para que me bendigas. Hago las cosas porque te quiero contento conmigo,
porque te quiero agradar. Yo soy tuyo. Soy tuyo. Y aunque me dieras una vida muy difícil el resto de mis días, no tengo nada que exigirte. Yo me debo a ti, Señor. Tú no te debes a mí. Yo te debo todo a ti. Te amo. Y mi único deseo es agradarte, Señor. Es tu contentamiento. Tú no me tienes que agradar a mí, porque tú no te debes a mí. Yo me debo a ti. Es el nivel supremo de devoción, de entrega al Señor. Ahí es donde hemos entendido lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Esto significa que le pertenecemos a Él. Fuimos comprados por Él. Nos debemos a Él. Fuimos comprados por precio, como dice Pedro en 1 Pedro 1, 18 y 19. No de oro, plata o cosa semejante, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el nivel de devoción de Cristo a su Padre, al cual somos llamados si somos cristianos. Fuimos comprados por Él. Romanos 15:3. El nivel de Cristo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo nunca buscó agradarse a sí mismo, ni que el Padre lo agradara a Él. Él solo buscaba agradar a su Padre. Él podía decir, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Y el Padre mismo lo dijo cuando Él fue bautizado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa era la satisfacción de Cristo, era lo que lo llenaba. En Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otras palabras, hacer la voluntad de mi Padre que me envió, terminar su obra, eso me satisface. Me hace sentir lleno, me hace sentir pleno. Él nos habla de a qué vino Él a la tierra en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no vino a buscar su propia realización. Vino a buscar su propio agrado o que el Padre lo agradara, le cumpliera todos sus caprichos. Él dijo, mi único interés, y a eso he venido, es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y Él pudo decir lo que encontramos en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Oh, que podamos nosotros desear llegar a esto y buscar agradar a nuestro Señor y Padre. 3 niveles de devoción al Señor. Número 1, mi amado es mío. Primero que Él se comprometa conmigo y después yo me comprometo con Él. Y yo de Él. Segundo nivel. Ya entiende más. Yo soy de mi amado, pero también mi amado es mío. Yo soy de Él, me voy a comprometer con Él, voy a ser devoto a Él,
pero que también Él me responda. Espero que Él me responda. Tercero, mi amado es mío. Y conmigo, perdón, yo soy de mi amado. Y conmigo tiene su contentamiento. En Juan 8:29, Jesús dijo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Que podamos nosotros llegar a ese punto, que deseemos llegar a ese punto, que no nos quedemos niños, que no nos quedemos en la condición de niños, que vayamos como dice la Escritura, adelante a la madurez, a la perfección, que crezcamos en nuestra devoción al Señor. ¿Qué motiva tu devoción al Señor? Miren, hace años escuché una visión que tuvo una hermana muy especial y amada. Ella vio a 3 mujeres orando. 3 mujeres orando. Y entonces el Señor apareció. Entonces el Señor con la primera la tocó, la abrazó, la amó. Quizás le besó en la cabeza, la estuvo tocando, estuvo con ella, abrazándola por largo tiempo. Después fue con la otra, le tocó la cabeza, la abrazó por un breve momento, la dejó y por último, la tercera, el Señor solamente la vio ahí. Las 3 estaban arrodilladas orando, la vio ahí arrodillada orando, la observó, ni la tocó y se fue. Esta hermana que estaba teniendo la visión le dijo al Señor, Señor, ¿por qué amaste tanto a la primera? Y a la última no la amaste. El Señor le dijo, hija, todo es al revés. A la que más amo es a la última. Porque la última es la que más me ama a mí. Si a la primera yo no la abrazo, no la toco, no la bendigo, ella no me busca. Si no estoy con ella largo tiempo para bendecirla, ella no me busca. Pero esa primera, aunque no la toque, aunque no la bendiga, ella está para buscarme, para amarme cada día. Ella me ama más y por tanto yo la amo más a ella. Ella no tiene condiciones para mí. Para ella no es una condición que yo la toque y la bendiga para buscarme. Ella está siempre y cada día buscándome y amándome. Y por eso yo la amo más. Espero que podamos entender el mensaje. Y con esto no digo que no deseemos que el Señor nos toque. Sí, podemos de alguna manera desear o esperar, pero no condiciones.
Que nuestra devoción vaya siendo cada vez más y más y más madura por Él. Cada vez mayor por Él. Quiero terminar con un verso muy especial. En Apocalipsis capítulo 4, versículo número 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Aquí tenemos un verso sobre la adoración. Encontramos aquí la adoración al Señor en los cielos. Y aquí el Señor es alabado. Y le dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por un momento pongamos atención aquí en la palabra voluntad. Esta palabra que en el original, que en la mayoría de las versiones en español, la gran mayoría de las versiones en español se traduce como voluntad. Esa palabra que tradujeron como voluntad puede tener varios u otros significados. Y cada uno de los significados de esa palabra en el original de la Biblia, en el griego, cada uno de esos significados nos viene a revelar verdad. Si ponemos cada uno de esos significados en el texto. Por ejemplo, esa palabra voluntad también puede significar determinación, alternativa, elección. Y bueno, van relacionadas. Pero dos más. También puede significar propósito o placer. Entonces, en el origen podríamos también leer este verso. Tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. O tú creaste todas las cosas y por tu propósito existen y fueron creadas. En la versión en inglés de la Biblia, lo traducen de esta manera. Lo podrán ver aquí aquí proyectado. Si yo traduzco a español la traducción del inglés, diría, tú eres digno, oh Señor, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas y para tu placer ellas son y fueron creadas. Es una traducción válida, así como también es válido traducirlo como tu voluntad, pero nos da una idea diferente, pero que también revela verdad de parte de Dios. Es una traducción válida. Todas las cosas tú las creaste, Señor, para tu placer. Para tu placer. Tú creaste todas las cosas para tu propósito, para cumplir tus propósitos. Y nosotros también fuimos creados por el Señor. Entonces, fuimos creados para darle placer al Señor, para cumplir su propósito. No solo fuimos creados por su voluntad, es lindo saber que fuimos creados por su voluntad, es cierto. Si Él no hubiera querido, no nos hubiera creado, pero
Fuimos creados para su placer y para cumplir sus propósitos. Esto es muy revelador. Ahora, los impíos, los que no toman en cuenta a Dios, aquellos que no aman al Señor, aquellos que no han conocido realmente al Señor, no pueden recibir esto, no lo pueden entender. Les parece, ¿cómo? Yo vivir para darle placer a Dios, pues que Él me dé placer a mí. No lo pueden entender. Como dice el apóstol Pablo, que las cosas reveladas por el Espíritu de Dios para el hombre natural son locura. Son locura. Pero aquellos que hemos conocido a Dios, aquellos que hemos conocido verdaderamente al Señor, estamos de acuerdo. Nuestro Dios es tan maravilloso, es tan lindo, es tan precioso. Él es digno. Él merece que vivamos para darle placer. Él merece que vivamos para darle agrado, contentamiento, para que cumplamos su propósito para nuestras vidas. Y este es el grado más alto de devoción al Señor, al cual el Señor quiere llevar a su iglesia. Que su iglesia no camine con Él, no sea devota a Él por conveniencia, por lo que le pueda dar. Si tú eres soltero, tú no quisieras casarte con alguien que te quiere por lo que le puedas dar. O si tú eres casado, casada, no sería nada grato enterarte si... Yo espero que no sea así, que tu esposo o tu esposa se casó contigo por lo que le pudieras dar, no porque se interesaba en ti, no porque te amara. El Señor quiere que le amemos. Y si nosotros lo agradamos, si nosotros le amamos, Él se mostrará a nosotros de una manera maravillosa. Sin embargo, no debemos esperarlo. No debemos hacerlo esperando que así sea. En ninguna manera. Así que amemos al Señor. Y que aquello que motive nuestra devoción al Señor sea un profundo amor por Él, por agradarle a Él, por darle placer a nuestro Rey y Dios que lo dio todo por nosotros. Aleluya. Amén.